Buenos días a cada uno de ustedes, yo me llamo Ricardo de Simone y hoy les voy a hablar de la segmentación hepática. Dividí la clase en dos partes, una primera donde vamos a dar la segmentación de Quinault, que sigue la cátedra de anatomía, y después una segunda parte que es la actualización de esa división del hígado en segmentos hecha por Quinault en la actualidad. Y después también vamos a tratar de ver la utilidad que tiene esa segmentación para determinarla en una tomografía axial computarizada y poder determinar dónde se encuentra una lesión dentro del hígado. Esta es la historia de los autores que estudiaron la segmentación hepática. Fíjense que parte de Rex en 1888 con estudios de corrosión y que llega a nuestros días hasta aproximadamente el año 2000, donde en Brisbane, una localidad australiana, la Asociación Internacional Hepatobilio-Pancreática estableció la terminología de la anatomía y de las resecciones hepáticas a seguir en la actualidad. Nosotros nos vamos a basar en esta, la de Quinault de 1957, basada en la vena porta y en las venas hepáticas, aunque la que tiene mayor utilidad es sobre todo la basada en la vena porta. Pero vamos a hacer alguna consideración también con respecto a los estudios hechos por Helen y Roy basados en la vía biliar y la arteria hepática. ¿Por qué? Porque los anglosajones han seguido esta clasificación y los europeos esta. Y en la actualidad es una mezcla de las dos. Este es un estudio de corrosión. ¿Cómo se realiza un estudio de corrosión? Bueno, se inyecta por los distintos pedículos portales, plásticos de distintos colores. Se espera que solidifique el plástico, después se corroe el tejido hepático de alrededor y entonces quedan, fíjense, con distintos colores los distintos segmentos del hígado que nosotros vamos a tratar de estudiar y enseñarles. Muchos autores se dedicaron, fíjense, con distintos esquemas a determinar cómo estaba internamente dividido el hígado. Nosotros nos vamos a basar en Quinault, que es lo clásico. Y después vamos a hacer alguna distinción con respecto a lo realizado por Helen y Roy, que se basaron no en la vena porta como Quinault, sino en la vía biliar y en la arteria hepática. Nosotros encontramos a nivel del hilio hepático las estructuras del pedículo portal divididas. Tanto la arteria hepática como la vía biliar como la vena porta a nivel del hilio hepático están divididas en una rama derecha y una rama izquierda, constituyendo pedículos portales, un pedículo portal derecho y un pedículo portal izquierdo. Acá lo vemos en un preparado. La primera en dividirse es la arteria hepática, rama izquierda, rama derecha. Después le sigue la división de la vena porta, rama izquierda, acá escondida, rama derecha. Y después la que más alta se divide es la vía biliar. Conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho. Esas estructuras que llegan en el pedículo hepático, envueltos primero por el epiplón menor, a nivel del hilio hepático están recubiertos de un tejido conjuntivo que se conoce como placa iliar, que engloba tanto a las ramas de la vena porta como a las ramas de la vía biliar como a las ramas de la arteria hepática.
Y esa placa iliar, que se denomina así a la altura del ilio, fíjense que se extiende hacia izquierda, hacia la porción umbilical de la vena porta, constituyendo la placa umbilical, y hacia derecha, interponiéndose entre la vesícula biliar y el hígado, como placa cística o placa vesicular si ustedes quieren. Fíjense que este tejido conjuntivo sigue englobando a las divisiones que tienen tanto la vena porta como la arteria hepática como la vía biliar. Si nosotros hacemos una tomografía, fíjense, esta es la cava, esta es la aorta, este es el diafragma, acá tenemos al hígado. Y nosotros vemos en una fase portal, es decir, en una fase donde podamos ver la vena porta, cómo se divide la vena porta. Acá tenemos el tronco de la porta que se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Ahora, este punto de división no coincide con la división del hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Miren, aquí estaría, este es la porción umbilical de la vena porta, acá estaría el ligamento redondo. Entonces, no coincide la división de los pedículos portales derecho e izquierdo con la división antigua del lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Acá lo vemos, la división clásica por el ligamento falciforme, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, visto por la cara inferior, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, pero si nos vamos al pedículo portal, fíjense que no está en la misma línea que el ligamento falciforme y el ligamento redondo. Entonces, Cantley, por eso lleva su nombre, la línea de Cantley, en 1897 estableció que esa división de las ramas portales, arteriales y canaliculares biliares en derecha e izquierda se encontraban en la profundidad del hígado siguiendo una línea que más que línea tenemos que decir en la actualidad es un plano que se extiende desde la parte media de la fosa vesicular hasta el lado izquierdo de la vena cava inferior. Y eso es lo que divide al hígado en dos partes, cada una de ellas con un pedículo portal identificable. Es decir, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama del conducto biliar. Ahora, fíjense que no coincide con el ligamento falciforme. Y entonces, esta línea divisoria divide al hígado, valga la redundancia, funcionalmente en dos partes. Un hígado derecho y un hígado izquierdo. Fíjense que el hígado derecho es más chico que el lóbulo derecho de la anatomía clásica. Y sucede lo contrario con el hígado izquierdo. El hígado izquierdo es mucho más extenso que el lóbulo hepático izquierdo de la anatomía clásica. Nosotros lo mostramos acá por la cara anterosuperior y por la cara inferior. Acá tenemos la vesícula, acá tenemos la vena cava inferior. Si trazamos esa línea desde la mitad de la fosa vesicular hasta el lado izquierdo de la vena cava inferior, esa línea de Cantley, que Quinault llama cisura portal principal o cisura media, divide al hígado en un hígado izquierdo y un hígado derecho, cada uno con su pedículo portal izquierdo, pedículo portal derecho. Esto por la cara anterosuperior y esto por la cara anteroinferior. Siguiendo entonces con Quinault, vamos a tratar de explicar lentamente qué pasa con la vena porta dentro del hígado
a partir de esa división que sufre en una rama izquierda y una rama derecha, división que nosotros nos imaginamos trazando la cisura portal media o principal, que se extiende desde la mitad de la fosa vesicular hasta el lado izquierdo de la vena cava inferior. Entonces tenemos dos hígados, un hígado derecho, un hígado izquierdo. ¿Qué pasa en el hígado izquierdo? Este pedículo portal, la rama izquierda de la vena porta, se divide en dos ramas sectoriales, una lateral izquierda y otra paramediana izquierda. Estas ramas sectoriales están separadas también por una cisura portal, que es la cisura portal izquierda, que es esta que ven acá, que fíjense que tiene un trayecto casi horizontal, frontal, es un plano frontal. Prácticamente lo podemos trazar a mitad de camino entre el borde anterior y posterior de ese lóbulo izquierdo de la anatomía clásica y que se extiende hacia la vena cava. ¿Qué sucede en el hígado derecho? La rama portal derecha se divide en una rama sectorial paramediana derecha y una lateral derecha. Esta rama paramediana derecha, que acá vemos la punta, bueno, en este diagrama la punta no se tendría que ver porque lo estamos viendo por debajo, por la cara inferior. Y esta punta en realidad termina en la cara superior, es decir, lo podemos ver por la cara superior, no por la cara inferior. Estos sectores paramediano y lateral derechos también están separados por una cisura portal, que es la cisura portal derecha. ¿Cómo la trazamos? Partiendo del borde anterior del hígado, a medio camino entre el borde lateral y la vesícula biliar, trazamos un plano que se extiende hasta el lado derecho de la vena cava inferior. Y esa es la cisura portal derecha. Entonces, tres cisuras portales, una principal, una izquierda y una derecha. Fíjense que tenemos entonces dos hígados, uno derecho y uno izquierdo, cuatro sectores, paramediano y lateral derecho, paramediano y lateral izquierdo, y después esas ramas sectoriales proporcionaban ramas a una porción más pequeña del hígado, a un segmento. Y entonces tenemos 8 segmentos hepáticos. Cuinot partió nominando al lóbulo de Spiegel con números romanos como el segmento 1. Bueno, ¿por qué? Miren, este es el lóbulo de Spiegel. Fíjense que están en la encrucijada entre la división de la porta y la llegada a la vena cava de las suprahepáticas. Y tiene tres porciones en realidad. Uno es el lóbulo de Spiegel que conocemos, que se deja transparentar a través de la porción flácida del epiplón menor. Y después tenemos una porción pegadita a la vena cava que se conoce como la porción paracaval. Y después una porción derecha que se conoce como proceso caudado, que se continúa con el hígado en el lado derecho. ¿Y qué pasa? Recibe todo este lóbulo caudado, ramas tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces no lo podíamos poner ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces partió de este segmento al que denominó 1 con números romanos. Y después siguió siguiendo el trayecto inverso a las agujas del reloj, siguió hacia izquierda, en donde denominó segmento 2 a la proporcionada por
la rama sectorial lateral izquierda. Que fíjense que el sector lateral izquierdo tiene un solo segmento, es monosegmentario. Monosegmentario. La rama sectorial paramediana izquierda, fíjense que da ramas segmentarias tanto hacia izquierda como hacia derecha del ligamento redondo. Hacia izquierda da el segmento 3, ramas para el segmento 3, y hacia derecha da ramas para el segmento 4. Eso es lo que tenemos en el hígado izquierdo. En el hígado derecho, la rama sectorial paramediana derecha da ramos al segmento 5, que fíjense es el que está relacionado sobre todo con la vesícula biliar. Y la rama lateral derecha da los ramos segmentarios 6 y 7. El 8 no lo podemos ver por abajo porque está por arriba. Si nosotros ahora vamos a la cara anterosuperior, vamos a ver la vesícula biliar, la vena cava inferior. Trazamos la cisura portal principal o cisura media. Dos hígados, izquierdo y derecho. No podemos ver al lóbulo de Spiegel, que acá está en puntos. No lo podemos ver porque estamos arriba y el lóbulo de Spiegel está abajo, profundamente en esa encrucijada que vimos entre la división portal y la llegada de las suprahepáticas a la vena cava inferior. ¿Qué tenemos entonces ahora en el hígado izquierdo? El segmento 2, que lo da el sector lateral izquierdo. Repetimos, este sector es monosegmentario. El segmento 3 y 4, que lo emite el paramediano izquierdo. Esto es lo que se conoce como el receso de Rex, Hugo Rex, que lo describió en 1888, que no es otra cosa que la porción umbilical de la vena porta, de la cual después vamos a hacer alguna referencia. ¿Y qué tenemos en el hígado derecho? La rama sectorial paramediana derecha da ramos al segmento 5, como vemos acá, y acá sí vemos la terminación de esta rama sectorial paramediana derecha, dando el segmento 8, Pero para seguir en orden, tenemos entonces el segmento 5, que lo da la paramediana derecha, el segmento 6 y 7, que lo da la lateral derecha, y acá vemos entonces ahora, cerquita ahí de la vena cava, alto, el segmento 8, que lo da la punta de este paramediano derecho. Acá mostramos las tres cisuras portales, la principal, la derecha y la izquierda. Un concepto importante que ahora ya lo vamos a mencionar porque acá se ve, en el fondo de una cisura portal hay una vena suprahepática. En el fondo de una cisura portal hay una vena suprahepática. Estos son esquemas extraídos del libro de Cuinot-Lefoy. Acá está la división portal. Fíjense que el lóbulo de Spiegel, como les dije, recibe ramas tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por eso partió de aquí, como segmento 1. El segmento 2, dado por la lateral izquierda, monosegmentaria, es esta rama sectorial. La paramediana izquierda, ramas hacia la izquierda, segmento 3, ramas hacia la derecha, segmento 4.
Y en el hígado derecho, lo que les decía, fíjense que el paramediano, acá no vemos la punta en este diagrama porque se aleja, se va hacia arriba. Sí vemos las ramas que da a la curva del paramediano para el segmento 5, y después vemos las ramas que da el lateral derecho, segmento 6 y segmento 7. Y por la cara, sí, antero superior, vemos segmento 2, dado por la rama sectorial lateral izquierda, 3 y 4, dadas por la paramediana izquierda, y en el hígado derecho, la paramediana derecha que da el segmento 5, la lateral derecha que da el segmento 6 y el segmento 7, y aquí sí vemos la punta del paramediano derecho que da el segmento 8. Acá le falta un palito, el segmento 8 y no 7. Fíjense que en este diagrama es para mostrarle qué hace ese paramediano, miren, cómo se curva en otro corte para dar el 5 hacia abajo y hacia arriba el 8. Ahora, Cuinó también estudió cómo se dividía la arteria hepática. Ahora, noten algo. Fíjense que esta arteria hepática no tiene una porción dilatada como la vena porta. No hay porción umbilical dilatada. ¿Sí? Pero fíjense que cada rama sigue a cada rama portal. Y pasa lo mismo con la vía biliar. No existe esta porción dilatada que presenta la vena porta, la porción umbilical de la vena porta, no existe a nivel biliar tampoco. Por supuesto que cada canalículo acompaña a una arteria, acompaña una rama portal. Ahora bien, los estudios que hizo Cuinó los hizo con un hígado fuera del cadáver. Y entonces lo puso acá como mostramos en la palma de la mano, o si ustedes quieren en la mesa de disección, como ustedes quieran. Y es por eso que él incluso denominó a esos sectores en paramediano y lateral, porque los que estaban en el medio, los paramedianos, estaban al lado de la línea media y los otros eran laterales. Ahora, si nosotros colocamos el hígado en el humano, no tiene esa disposición. Fíjense que el ángulo que le dio a las cisuras, que no tiene ninguna importancia acordárselas, les aclaro, cambia cuando lo ponemos en su posición habitual en un ser humano, el hígado. Fíjense los ángulos. De 75 pasa a 60 con la horizontal que pasa por la parte anterior de la columna, y fíjese dónde termina la cisura portal derecha comparada con esta. Entonces, en posición anatómica, como lo estudió Cuinó, sacando el hígado, es esto. Por eso estaban los paramedianos, porque estaban al lado de la línea media y los laterales son laterales. Ahora, los segmentos no están dispuestos así en el hígado puesto en la posición que corresponde en el ser humano, que acá llamamos la posición quirúrgica y radiológica, que es lo que nos sirve a interpretar una tomografía, porque ustedes fíjense que lo que Cuinó denominó lateral no es lateral, es bien posterior. Es bien posterior, no es lateral, es bien posterior. Y acá lo vamos a mostrar, fíjense, esta es la vena cava, esta es la aorta, este es el caudado, miren. Acá es un corte alto porque fíjense que están llegando las tres suprahepáticas, que es esto blanquito que se ve acá. Serían cisuras prácticamente portales, ¿no es cierto? Y tenemos los segmentos, el 2,
el 4A. El 4 se ha dividido en un sector posterior y uno anterior. El posterior sería el A, el que está más cerca de la vena cava inferior arriba, donde llegan las suprahepáticas. Y fíjense que acá vemos el 8, que ya dijimos que está cerquita allí, y el 7. Pero fíjense el 7, bien posterior, bien posterior. Acá tenemos un corte a nivel de la bifurcación de la vena porta, esta es la vena porta. Volvemos a ver la vena cava, este que está acá es el diafragma, este que está acá es el diafragma. Acá vemos el 1, que es el espígel. Fíjense que tiene la porción de lo que es el caudado, la paracaval y el proceso caudado. Vemos el 3, el 4B, es decir, lo que está más cerca del borde anterior hepático, sería este, el 5 y el 6. Miren el 6, bien posterior, bien posterior. Y acá un corte por debajo del ilio. Seguimos viendo la cava, el caudado, vemos el 3, el 4B, el 5 y el 6. Acá vemos las suprahepáticas, suprahepática media, suprahepática izquierda, suprahepática derecha. Estas venas suprahepáticas, como dijimos, están en el fondo de una cisura portal. En el fondo de una cisura portal existe una vena suprahepática o venas hepáticas de la nueva denominación. ¿Sí? Y fíjense que uno puede, si no es muy mucho dibujar lo que Cuinó dibujó, podemos esquematizar la segmentación hepática de la siguiente manera. Miren, la vena cava inferior arriba dividiéndose en 3 ramas. Ahí inmediatamente abajo ponemos el segmento 1, el caudado. Acuérdense que estaba entre la vena cava inferior y la división de la vena porta, profundamente situado. Y acá abajo tenemos la vena porta con su pedículo, fíjense, glisoniano le llaman, porque está envainado por esa vaina glisoniana que es la praquiliar, izquierdo y derecho. Y después se dividen las ramas. Según Cuinó, las paramedianas, estas que están al lado de la línea media, y las laterales. Y ponemos con rectángulos los segmentos. El 2 en la terminación de la lateral izquierda, 3 y 4 a un lado y otro del paramediano izquierdo, 8 y 5 correspondiendo al paramediano derecho y 6 y 7 correspondiendo al lateral derecho. Fíjense que acá tenemos las cisuras portales que separan las distintas ramas sectoriales. Cisura portal derecha que separa sectorial paramediano de lateral derecho, cisura portal izquierda que separa paramediano de lateral izquierdo, y por supuesto tenemos la cisura portal media que está dividiendo los dos grandes pedículos glisonianos, izquierdo y derecho, o pedículos portales, es lo mismo. Y fíjense que en el fondo de cada cisura portal hay una vena suprahepática. En el fondo de una cisura portal hay una vena suprahepática. Ahora bien, Cuinó también dividió el hígado por sectores suprahepáticos, que no tiene mucha utilidad realmente en la práctica, ¿no es cierto? Y estableció cisuras suprahepáticas, 2 cisuras suprahepáticas, una izquierda que es muy fácil de determinar, porque fíjense que sigue el ligamento redondo, falciforme, ligamento de Arancio, o ligamento del conducto venoso, ¿no? Que está separando el sector suprahepático izquierdo del sector suprahepático medio. Ahora, no es tan fácil de determinar la cisura suprahepática derecha que uno podría
trazarla partiendo de 2 centímetros a la derecha de la vesícula biliar y terminando en la vena cava inferior. Y eso separaría el sector suprahepático medio del sector suprahepático derecho. Hay que hacer notar que estas venas suprahepáticas o hepáticas de la denominación actual, fíjense que llevan la sangre de más de un segmento, Esta es la visión que tenemos por la cara anterosuperior y esta es la visión que tenemos por la cara inferior. Y existen unas pequeñas venas que se denominaban suprahepáticas accesorias, que son estas pequeñitas que están acá, que van directamente, fíjense, del hígado a la vena cava inferior. Esto es un dibujo de lo que sería una intervención quirúrgica. Fíjense que acá está abierto el abdomen, está abierto el tórax y el diafragma. Este es el diafragma. Acá vemos el pulmón y el pericardio. Cómo llega la vena cava inferior al atrio derecho o aurícula derecha. Y el hígado lo han movilizado para ver estas pequeñas venas suprahepáticas accesorias que se denominan. Ahora bien, hasta ahí lo que tienen que saber. Lo que se les va a preguntar en un examen, las de Quinault. Estudienlas como mejor les parezca. Yo después les voy a dar otra manera más fácil también que me pareció a mí de esquematizarlo, pero vamos a seguir un poquito porque, como les dije, los americanos utilizaban las de estos señores, Helen y Roy, que utilizaron a la vía biliar y a la arteria hepática y no a la vena porta, como lo hizo Quinault. ¿Por qué? Y porque el lado, como mostramos, izquierdo, no es igual al lado derecho con respecto a la vena porta. Eso lo explica la embriología, ¿no es cierto? El hígado se desarrolla allí en el septum transverso, encuentra estas venas que son las vitelinas y las invade y las separa en sinusoides hepáticos, Y después, ¿qué pasa? Las venas umbilicales, la derecha va a desaparecer, la parte craneal de la izquierda también va a desaparecer y persiste la parte caudal de la vena umbilical izquierda, que es la que va a formar parte de la vena porta, la porción umbilical de la vena porta, el receso de Rex, y el conducto venoso que termina en la vena cava inferior. Estas estructuras, la vena contenida en el ligamento redondo y el conducto venoso, después del nacimiento, se colapsan, se atrofian, y solamente va a quedar la porción umbilical de la vena porta. El resto de la vena porta la forman las venas vitelinas. Es decir, que en la formación de estas estructuras hay una parte que podemos denominar de invasión. El tejido hepático invade a estas venas vitelinas y las capilariza, por llamarlo así. ¿Sí? Un periodo de regresión, fíjense que desaparece la vena umbilical, toda la vena umbilical derecha, la porción craneal de la vena umbilical izquierda y parte de las venas vitelinas, fíjense que desaparece. Queda la comunicación superior, que va a formar parte de la porción horizontal de la vena porta. Y después la formación de nuevas venas, ¿no? Acá está determinado el flujo: vena umbilical, conducto venoso, vena cava. Y después se van a formar lo que es la suprahepática izquierda y la suprahepática media. Eso hace que en la vena porta uno tenga esta porción dilatada, que es el receso de Rex, conocido con su nombre, aunque ahora no se utilizan los epónimos. A mí me gusta denominarlo así, para nombrar al autor que se dedicó a esto.
pero no existe en la arteria hepática. Se divide la arteria hepática en las mismas ramas, pero no presenta esta estructura dilatada. Y lo mismo sucede con la vía biliar. Entonces, los autores dijeron, bueno, pero ¿por qué utilizar de las tres estructuras que se dividen, la única que es diferente? Utilicemos las dos que son iguales, la vía biliar y la arteria hepática. Y entonces Helling y Roy utilizaron eso. No se fijen en los números, lo pueden leer esto después si ustedes si quieren, porque yo por eso lo dejo. No se fijen en los números, pero fíjense que la división primera entre derecho e izquierdo es lo mismo. Las divisiones futuras también, que algunos después pasan a denominar de segundo orden, que serían los ramos sectoriales de Cuinó, es lo mismo, y los ramos segmentarios también son lo mismo. Y entonces se terminó con Brisbane 2000 uniendo más o menos estas divisiones hepáticas para hablar de lo mismo, pero apuntando a las resecciones hepáticas. Entonces se habló de divisiones, ¿no? La división en los dos hígados persiste, hígado derecho, hígado izquierdo. Las divisiones de segundo orden, que Cuinó denominó sectores, ahora se denominan secciones. ¿Por qué? Porque el sector no tendría en la definición de sector una medida tridimensional. Y fíjense que entonces tenemos un plano interseccional derecho que corresponde a la cisura portal derecha, y lo que se varía es el plano interseccional izquierdo, que ya lo que sigue es algo visible, que es ligamento redondo, porción umbilical del aporte y falciforme. Y la denominación de los sectores, fíjense que cambió. Tenemos el sector lateral izquierdo, que ese persiste, pero fíjese que prácticamente engloba todo lo que es el lóbulo izquierdo del hígado. Y el sector medial izquierdo. El sector medial izquierdo, que representa fundamentalmente al segmento 4, como después vamos a ver. Y en el lado derecho, que me parece a mí es lo más importante, reconocer que hay un sector anterior derecho, que es el 5 y el 8, que son anteriores, y un sector posterior derecho, que son el 6 y el 7. Acá mostramos que los segmentos que describió Cuinó se siguen manteniendo, haciendo esas salvedades de orientación y sobre todo por este plano que cambió, que se tiene en cuenta para la denominación de las resecciones hepáticas. Después los segmentos, fíjense que son lo mismo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es lo mismo, y el 1. A mí me pareció interesante este trabajo de Strasberg, que fíjense qué fácil lo hizo si uno no sabe mucho de dibujo. Dibujó cilindros. Cilindros, miren. Cilindros. Dos cilindros orientados en el sentido antero-posterior, anterior-posterior, y los otros dos cilindros más horizontalizados. Y un cilindro chiquitito ahí atrás. Estos cilindros localizados en el sentido antero-posterior es el hígado derecho, y esto es el hígado izquierdo, y este es el lóbulo de Spiegel. Me pareció útil. Y fíjense que a estos cilindros después le puso la denominación de los segmentos. Al chiquitito 1 le puso,
¿sí? Después en el lado izquierdo, el 4, todo el 4, y el que está más lateral, 3 y 2. El 2 es el más posterior, el 3 es el más anterior. Y en el lado derecho, 5 y 8, bien anterior, 5 y 8, bien anterior, y 6 y 7, bien posterior. Me pareció útil para el que no es muy bueno para los dibujos. Creo que estos cilindros, estos 5 cilindros los puede hacer cualquiera. Esto, repito, se modificó a partir del año 2000 aproximadamente, aunque el estudio empezó un poco antes, pero en este año en Brisbane, una localidad de Australia, se estableció la terminología para denominar las resecciones hepáticas. Las resecciones hepáticas. Ustedes todavía no tienen por qué saber las resecciones hepáticas, pero se hizo para eso. Y para terminar, ¿qué posibilitó, por lo menos en parte, esta segmentación hepática? Primero, las resecciones hepáticas anatómicas, regladas, yendo un pedículo portal. Cuando uno liga un pedículo portal, sobre todo una rama portal venosa, cambia automáticamente de color el hígado de ese sector al cual nosotros le ligamos, obturamos la rama portal. Y eso delimita el hígado, el sector o el segmento. Permite también la reducción hepática para trasplante en pediatría, porque el problema que tenemos con el trasplante pediátrico es que no hay mucho donante cadavérico pediátrico. Y el problema del hígado es que el de un adulto no va a entrar en un chico. Entonces, un hígado cadavérico de adulto, uno lo puede reducir para que quepa en un chico. Lo puede reducir siguiendo los pedículos portales. Pero también podemos utilizar, ya que escasean muchos de esos hígados, un hígado para 2 trasplantes pediátricos. Un hígado para 2 trasplantes pediátricos, porque tenemos los pedículos portales que nos permiten separar al hígado en 2. Y también nos permite hacer un trasplante con donante vivo. Es decir, la madre, el padre, el que esté más relacionado, puede darle una porción de su hígado a su hijo para que pueda seguir viviendo. Y con dando esa porción no va a provocar ninguna alteración en el donante. Bueno, esta es la bibliografía que utilizamos. La pongo por si la quieren consultar. Y si tienen alguna pregunta, me gustaría que la hagan llegar por algún medio o a mí, y con gusto se la voy a responder. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.